Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes una muy buena jornada y sean bienvenidos a una nueva entrega de Derecho Comercial 2 o Derecho Privado 3. Seguimos en el mundo de las sociedades y ahora vamos a estudiar el fenómeno, como ustedes están viendo en pantalla, del acto social constitutivo, es decir, aquel medio jurídico en virtud del cual nace o se constituye el ente, el sujeto de derecho, la persona jurídica para nuestro ordenamiento reconocida como tal. En consecuencia, vayamos pues a hacer un repaso de lo que fue nuestra entrega anterior. Habíamos estudiado la sociedad como persona jurídica, como sujeto de derecho, y nuestro análisis había partido del artículo segundo de la Ley General de Sociedades, donde nos decía la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance previsto en la ley. Claro, nosotros lo enfocábamos al fenómeno desde que ya había sido constituido o había nacido para el derecho. Entonces hablábamos de que tenía una personalidad diferenciada. En el gráfico que les muestro, el bebé viene a ser como la sociedad que nacía de, o nace o se constituye de la unión de una o dos o más personas, ¿no es cierto? En este caso, el hombre y la mujer sintetizan lo que la figura nos muestra a los padres del bebé, los socios de una sociedad. Pero nos preocupábamos por analizar la personalidad diferenciada de la sociedad con respecto a la persona de sus mismos socios. También comparábamos el alcance o atributo que tenía este nuevo sujeto para el derecho. Un patrimonio social diferente, oponibilidad para enfrentarse entre el reclamo de los terceros que habían contratado con la sociedad y el patrimonio de los socios. Limitación de la responsabilidad de los socios cuando de invertir se trata y de tomar la decisión de que nazca un nuevo ente para el derecho de modo tal que pueda adquirir derechos y contraer obligaciones. Habíamos estudiado también como atributo el capital social formado por los aportes de los socios y que en un momento inicial es el patrimonio de inicio. El domicilio social, que además de ser atributo como tal de las personas humanas, lo constituye de las personas jurídicas. La duración, que en este caso no está sujeta a la fatalidad de la vida o el ciclo biológico de las personas humanas, sino a lo que los socios decidan al respecto o a ciertas contingencias en la vida de la sociedad. Desde luego, como se trata de un ente ideal, así lo habíamos visto en clase pasada, necesitamos de personas humanas que manifiesten su voluntad. Y por eso recomendamos el capítulo de la administración, una contabilidad diferente a la de los socios y por ende la sociedad podía adquirir derechos propios y contraer también sus obligaciones. Entonces, ¿qué nos queda por estudiar ahora? ¿Dónde sigue nuestro programa en cuanto al mapa conceptual? Hoy vamos a estudiar cómo nace la sociedad, cómo se constituye, cuál es ese acto procreativo en virtud del cual los socios acuerdan dar nacimiento para el derecho a un nuevo sujeto, a un nuevo ente. Entonces veremos que pueden hacer a través de un acta o contrato social, según sea un socio o más los que le han dado nacimiento. Claro, si hablamos de un socio, no podrá haber un contrato social, sino más bien un acta. Pero si hablamos de dos o más socios, tendremos que hablar de un contrato social. Después, en próximas clases, veremos quiénes integran la sociedad. Y la respuesta está dada por los propios socios. En otra clase veremos quiénes representan la voluntad de este ente ideal y estudiaremos la unidad de los administradores y representantes. Y en otras unidades veremos esta sociedad que damos nacimiento hoy, cómo se extingue, cómo llega a su finalización a través de la disolución y de la etapa de liquidación. En consecuencia, vayamos al análisis del acto social. El acto social como acto inicial
del tema que estamos estudiando, puede ofrecer dos variantes. Podemos hablar de un acto social constitutivo, o sea, procreador, tendrá el efecto entonces de hacer nacer o constituir un nuevo ente para el derecho. Por eso se llamará constitutivo, porque de este acto nacerá o se constituirá un nuevo ente. Ese acto social constitutivo nos ofrece dos formas. Acta, propiamente dicha, acta social constitutiva, cuando se trate de sociedades unipersonales, porque ustedes bien sabrán que a partir de la reforma del año 2015, las sociedades pueden constituirse con la voluntad de una sola persona bajo el tipo de sociedad anónima unipersonal. Y también, con posterioridad al 2015, a través de la SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, también se admite la idea de la unipersonalidad, de modo tal que cuando un solo socio da nacimiento a la sociedad a través del tipo SAU o SAS, se necesita la declaración unilateral en acta por instrumento público, por lo general celebrada ante escribano. Ahora bien, cuando son dos o más personas las que dan nacimiento a la sociedad, son llamados socios, necesitamos un contrato que la llamaremos contrato social constitutivo, porque a través del mismo va a nacer el bebé jurídico, este nuevo ente que para nosotros es la sociedad, conforme lo estudiamos en clase pasada en el artículo segundo. Pero también tenemos otra variante del acto social, y es el acto social no constitutivo. Quiere decir que una, dos o más personas se pueden reunir, armar un acto que no hace nacer o no procrea el nuevo ente en el derecho. Por ejemplo, cuando reunimos dos personas que conservan su patrimonio, que conservan sus negocios, pero realizan actos o emprendimientos comunes sin constituir una sociedad. Esto lo estudiaremos en clases venideras. Los contratos asociativos, que se llaman agrupamiento de colaboración, unión transitoria, consorcios de cooperación, son contratos, como su nombre lo indica, sociales, pero no constitutivos. Continuamos el análisis porque ahora lo que nos interesa es abordar el camino del contrato social constitutivo. Nos interesa saber cuándo, cómo y de qué manera uno o más socios pueden dar nacimiento al ente que llamamos sociedad. Ahora bien, el contrato social, nos divorciamos por el momento del acto social constitutivo, del acta propiamente dicha. Vamos a analizar el contrato. Y luego, si es contrato, lo celebran dos o más personas jurídicas o personas humanas que se van a llamar los socios. Y aquí tenemos que analizar varias aristas. Ustedes lo verán en pantalla. La naturaleza jurídica, los elementos del contrato, el camino de la constitución del contrato y el contenido. Vamos a ver qué naturaleza tiene que tener ese contrato social para que del mismo nazca una nueva persona para el derecho, es decir, una sociedad. Y la naturaleza jurídica del contrato no es ser un mandato, no es ser solamente una institución, sino la doctrina nos dice en forma casi unánime que es un contrato plurilateral de organización. Y van a ver ustedes que es totalmente diferente a los contratos que han visto en Comercial 1 o Derecho Privado 2. ¿Por qué decimos plurilateral? Decimos plurilateral porque los socios tienen intereses paralelos, es decir, se obligan, pero no se obligan entre sí, se obligan frente a la sociedad. Por eso en pantalla ustedes ven que tres personas que denominamos socios van a obligarse a realizar aportes en flechas paralelas, pero ante la sociedad. El socio A no se obliga frente al B o al C, sino frente a la sociedad. Por eso es que decimos, y lo tienen ustedes en esta esfera, de que no existe intereses contrapuestos entre los socios. Hasta el día de hoy, ustedes venían estudiando en privado 1 y en privado 2 intereses contrapuestos, y por eso el nombre de partes.
parte compradora, le cede o se obliga a entregar la propiedad de una cosa a la vendedora, locatario y locadora, dador y tomador, concedente y concesionario, suministrante, suministrado, asegurador, asegurado, tienen obligaciones distintas entre ellos. Por eso decíamos que los contratos nacían, ¿no es cierto?, de un acuerdo de voluntad común. Pero aquí esto no existe entre los socios que no son parte. Fíjense ustedes que si fueran parte hubieran recibido otra denominación distinta entre ellos, pero así tengamos 1, 2 o 1000, son todos socios y no se obligan entre ellos, se obligan con esa nueva persona que van a dar nacimiento, que es la sociedad. Y la principal obligación son los aportes. Y el mejor ejemplo de la plurilateralidad lo tenemos en la circunstancia de que si alguno de estos socios muere o tiene un vicio de la voluntad, en principio no anula el contrato, que sí anulaba en los otros contratos, compra-venta, mutuo, comodato, suministro. Aquí, en principio, la sociedad va a seguir con los restantes socios. Es decir, que la extinción del vínculo en la plurilateralidad solamente afecta al socio para con la sociedad en principio. Ese contrato que no existe intereses contrapuestos entre los socios porque van todos de la mano y se obligan frente a la sociedad, también es de organización, porque al nacer un nuevo sujeto tenemos que dotarle de los atributos y alcances de la ley. ¿Y cuáles son estos atributos o alcances que la ley nos impone? Tenemos que darle una denominación, como a las personas humanas un nombre, y esa denominación puede ser una razón social o puede ser un nombre de fantasía junto a la denominación del tipo si es que elegimos un tipo social. Tenemos que dotarle de un patrimonio necesariamente. Ese patrimonio le va a permitir al ente adquirir derechos y contraer obligaciones, facturar, comprar, vender, contratar trabajadores, realizar contrato de comercio, presentarse en juicio, en concurso, en quiebra, en fin. Es el patrimonio al que le van a dotar los socios mediante el aporte y luego la sociedad con su actividad empresaria habrá de tener un patrimonio de evolución. También decimos que es un contrato de organización porque en el mismo se prevé el domicilio de la sociedad, la administración, porque necesitamos personas humanas que manifiesten la voluntad del ente y desde luego el objeto social, entendido como el conjunto de actividades que prevén los socios realizará la sociedad a través del contrato social, es decir, como el programa de una computadora para que se prevé que la sociedad realizará en el futuro. Esta sociedad se va a dedicar a los productos panificados, por ejemplo, y ese será su objeto social. Y el objeto social, a su vez, será la medida de la actividad de los administradores. ¿Cuáles son los elementos del contrato social? Volvemos un segundo. Tenemos dos clases de elementos, intrínsecos o de fondo y también los extrínsecos o de forma. En todo contrato tenemos elementos de fondo. Son elementos comunes a todos los contratos. ¿Cuáles? Capacidad, objeto, causa, forma. En la capacidad, los socios, que son los otorgantes del contrato social, sean los socios personas humanas, porque pueden ser personas jurídicas, deben ser capaces para el otorgamiento, porque van a disponer del aporte. El objeto son las obligaciones que le corresponde a cada socio. Los socios no son parte, pero la principal obligación es el aporte. Y el aporte es el desprendimiento patrimonial que sale del socio y llega a la sociedad. La causa, tenemos, como sabemos en los contratos, una causa eficiente y una causa fin o consecuencia o motivación de por qué realizamos un contrato social. Y tenemos que observar, atención, porque vamos a ver un nuevo artículo de la Ley de Sociedades, la forma del contrato. El artículo 4 de la Ley General de Sociedades nos dice que el contrato social va a ser otorgado por instrumento público o privado según los casos, pero siempre el común denominador es la forma escrita. Podrá ser documento público para algunos tipos, documento privado para otros tipos. Y ahora sí, llegamos al artículo primero por fin. Ustedes verán
que no es el artículo 1 por donde tenemos que comenzar el estudio, porque el artículo 1 de la Ley General de Sociedades nos habla sencillamente de una enumeración de elementos intrínsecos que debe tener o contener el contrato social para que nazca el sujeto, que luego lo dirá en el artículo 2. Y estos elementos intrínsecos veremos en pantalla son los socios, la organización, la tipicidad, los aportes, la empresa y el riesgo. El primer elemento para constituir una sociedad que debe tener el contrato son los socios, que dijimos no son partes, pueden ser personas humanas y o jurídicas. Para el contrato inicialmente necesitamos 2 o más, pero para el acta, ustedes saben, con una sola persona. En el contrato debemos prever la organización, es decir, debemos establecer la denominación de la sociedad, el domicilio, el objeto social, que es el conjunto o enumeración de actividades que prevemos va a realizar la sociedad, la administración y también el cierre del ejercicio económico para nosotros poder confeccionar los estados contables. La tipicidad, cuidado, porque a partir de la sección 4 del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades, modificada en el año 2015, no es obligatorio, ¿no es cierto?, elegir el tipo social. ¿Y por cuál tipo me decido? Y tengo 3 grupos, categorías o equipos de tipos. El primero son las sociedades por parte de interés. Aquí puedo elegir una sociedad colectiva, el tipo de una sociedad en comandita simple o de una sociedad de capital e industria. Cada uno de estos tipos van a ser objeto de clases respectivas. Podemos elegir un tipo mixto que tiene rasgo de sociedades por parte de interés y también rasgo de sociedades por acciones. Me estoy refiriendo a la famosa SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y por último, tenemos el grupo de las sociedades por acciones, donde podemos elegir el tipo más común de las sociedades por acciones, que es la famosa SA o Sociedad Anónima. Luego podremos elegir la encomandita por acciones o si se trata de un solo socio, una SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, o bien el nuevo tipo SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, que se discute si es un subtipo o un tipo determinado de la ley, pero lo habremos de estudiar y está en una ley separada, la Ley General de Sociedades. Luego tenemos los aportes. ¿Los aportes deben estar en el contrato social? Necesariamente sí. Son desprendimientos patrimoniales, actos de disposición de los socios en favor de la sociedad. Veremos en su momento que esos aportes pueden ser de dar cosas o dinero. En algunos tipos sociales el aporte puede ser también obligaciones de hacer. El contrato social debe necesariamente estar orientado a una actividad de empresa, porque el mismísimo artículo 1 de la Ley General de Sociedades nos dice que ese aporte que realicen los socios habrá de ser aplicado a la producción e intercambio de bienes y servicios. Esta noción es la de empresa. Cuando nosotros estudiábamos en privado 2, ¿qué es la empresa? ¿No es cierto? Y decíamos por aquel momento que adoptábamos el concepto de la economía política, en función de la cual hablábamos de la organización de los factores productivos, producción o fábrica e intercambio de bienes o servicios. Esta debe ser la actividad de la sociedad conformada en el contrato social. Y desde luego, otro de los requisitos esenciales es el riesgo, es decir, la finalidad de lucro, que lo explicábamos clase pasada, en función de la cual los socios habrán de percibir los beneficios y soportarán las pérdidas de su propia aventura. Los beneficios a través de el reparto de utilidades luego de un ejercicio económico donde los socios mismos aprueban las ganancias de la sociedad. Y si a la sociedad no le va bien, los socios tienen la obligación de soportar las pérdidas. Estos son los elementos del contrato social, intrínsecos y extrínsecos. Repasemos ahora el íter, o sea, el camino de la Constitución hasta que nazca el ente, si se quiere. Desde luego, con la modificación del año 2015, el Código Civil y Comercial admite que la sociedad está creada y tiene su existencia desde el momento mismo de la Constitución, es decir, desde que los socios suscriben o firman el contrato
social constitutivo. Aunque algunos tipos prevén la publicación en el boletín oficial y luego necesariamente todos los tipos tienen que inscribir el contrato social en el registro público o registro público de comercio, a lo mejor a partir de la inscripción el contrato es oponible a los terceros, como lo dice el artículo 12. Pero bien, entre los socios existe y es oponible desde la suscripción. En este sentido, los invito a estudiar el artículo 12 de la Ley General de Sociedades. El artículo 12 habla de modificaciones no inscritas. Aquí literalmente tenemos que interpretar que no solamente la Constitución, sino las modificaciones de un contrato tienen que inscribirse. ¿Para qué se inscriben? Para que sean oponibles, es decir, tengan eficacia frente a los terceros. ¿Y quiénes son los terceros? Con humor les diría los que no son primeros ni segundos, es decir, terceros no son los socios, tercero no es la sociedad, sino otras personas humanas o jurídicas que pueden contratar con la sociedad o pueden ser acreedores particulares de los socios. Para esos terceros va a ser oponible la existencia de la sociedad desde la inscripción, salvo que estos terceros quieran alegar la existencia o las modificaciones de la sociedad en contra de los socios y de la sociedad antes de la inscripción en el registro, en cuyo caso pueden hacerlo, pero desde luego no en algunos tipos societarios como las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. No podrán hacer valer a los socios de la sociedad las modificaciones antes de su inscripción. Luego, estas modificaciones y la existencia entre los socios es obligatoria desde su constitución. El contenido del instrumento constitutivo. Ustedes aquí en pantalla tienen una redacción del contrato constitutivo. Lo prevé el artículo 11. Quiere decir que cuando la práctica a ustedes los convoque a redactar un instrumento constitutivo, tienen que tomar el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, porque cada uno de los incisos puede equivaler a una de las cláusulas. Y aquí ustedes verán, cuando nos acerquemos en la pantalla, que el contrato constitutivo de la sociedad debe estar medianamente con las formalidades mínimas que les realicé en este modelo. Es decir, tiene que tener el lugar de constitución, la fecha, los otorgantes, que son las personas humanas o jurídicas que se van a reunir para constituir una sociedad, la primera cláusula o apartado en la denominación, cómo se va a llamar, el domicilio, a dónde va a tener su domicilio. Recordemos que por domicilio entendemos no el lugar de la calle y el número, sino la jurisdicción, es decir, la ciudad. Eso es domicilio. La calle, el número, el piso, la oficina se llama sede social. El plazo de duración. El plazo de duración puede estar contados en años y en este sentido lo tenemos que prever en el contrato. Inclusive los socios, sabrán ustedes, en algún momento pueden antes de su vencimiento prorrogar su duración. Luego tendremos que establecer el objeto, que es el conjunto de actividades que en el contrato se prevé habrá de realizar la sociedad. En cuarto lugar, como ustedes están viendo, el capital. El capital es la suma en dinero, moneda nacional, del valor de los aportes de los socios. Desde luego se puede dividir en cuotas, en acciones, en cuota parte para cada uno de los socios. Es fundamental el valor del aporte porque el aporte va a ser la medida del derecho político y del derecho económico de los socios. Es decir, que esa medida va a tomar una proporcionalidad de características singulares en cuanto a lo que refiere al valor de mi voto y al valor de la proporción de la utilidad. Después tendremos que tener cláusulas respecto a las reuniones, a la administración y a la representación, a las resoluciones que van a tomar en este caso, al cierre del ejercicio económico y evidentemente esto hace a la esencialidad del contenido del contrato constitutivo, artículo 11. También el contrato tiene que tener las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. Si usted
no contiene en el contrato las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas, la ley entiende que se lo hace en forma proporcional al aporte. Pero bien, usted puede establecer las reglas para distribuir las utilidades y van a ser las mismas que para soportar las pérdidas o viceversa. Establece las reglas para soportar las pérdidas y será la misma que las utilidades. Nosotros en el contrato podemos decir que los socios van a soportar las pérdidas y las utilidades en partes iguales o en diferentes porciones sin tener en cuenta el aporte. Si nada decimos, se tendrá en cuenta el aporte. Muy bien, hasta aquí llegamos. En las próximas clases vamos a ver el régimen de nulidad, de las pautas, de las cláusulas y del contrato mismo, el régimen de nulidad societaria. Y vamos a ver en qué casos un contrato social no es constitutivo. Y entonces analizaremos los casos de los contratos asociativos. Entonces nos estamos despidiendo. Será hasta la próxima clase. Aquí disponen mi correo para cualquier consulta o inquietud. Será hasta entonces y muchas gracias.